Bueno, muy buenas tardes a todos. Si todos los que han pasado dicen que tienen una responsabilidad muy grande, nosotros tenemos muchas y varias. Y en ese orden de ideas, queremos, por arrancar, agradecerles su tiempo, el espacio, pero sobre todo la invitación que nos hacen a esta quinta cumbre de inversión privada en lo social y ambiental. Yo soy Gina Centanaro, soy la directora de la Fundación ACRES de la Cámara Colombiana de Infraestructura. Y el día de hoy voy a moderar el que considero uno de los paneles más interesantes. em, e interesantes por los dos grandes personajes que tengo aquí a mi lado, quienes hemos estado conversando sobre la importancia en la vida de las personas de este sector tan maravilloso que es el sector de la construcción y la infraestructura. Traje una frase célebre que nos marca a todos los que estamos en el sector y aquellos que habitamos esas unidades habitacionales que ustedes tienen el honor de construir. Y es un urbanista danés que se llama Jan Gehl, que tiene una premisa que transformó la arquitectura moderna. Y él tiene una frase que los invito a que la apropiemos que dice: First life, then spaces, then building, the other way around never works. Eso en español es primero la vida, luego los espacios y por último los edificios. Hacerlo al revés nunca funciona. Y justamente traigo esta frase a colación porque cuando pensamos en sostenibilidad en Colombia, casi que de inmediato nuestra mente viaja a lo rural, al campo, a los ríos. Y la realidad de nuestro siglo nos ayuda o nos invita a entender que la batalla de la sostenibilidad global se hace en las ciudades, se hace en lo urbano. En Colombia, casi el 80% de la población vivimos en zonas urbanas. Y en el mundo, solamente el 3% de la tierra está habitada, pero consumimos el 78% de la energía y genera el 70% de las emisiones de efecto invernadero. Hoy venimos a decirles que la sostenibilidad también se construye en el asfalto. La ciudad no es solo un espacio de estructuras térmicas o de concreto, perdón. La ciudad es la plataforma donde se juega el desarrollo social, la equidad, la salud mental y la huella ambiental de las próximas décadas. Cuando construimos casas y edificios, en diseñarse puede tomar un par de meses, pero levantarlos, erigirlos, puede tomar alrededor de unos años y estamos hablando de infraestructuras que pueden durar mínimo 50 años o más, estamos hablando de medio siglo. Así que la vida de estos edificios y sus entornos habilitan realmente la comunidad. Hoy vamos a moderar esta conversación y les voy a presentar a nuestras dos panelistas, mujeres increíbles que vienen de sectores diversos, coinciden de venir del mundo del oil and gas y hoy están en el mundo de la construcción. Desde Bogotá, sus alrededores y más de 17 ciudades del país, y una constructora maravillosa y en ascenso que nos acompaña desde el suroccidente colombiano y nos viene a contar cómo es esa labor desde los territorios. Entonces, hoy estoy con Diana Dalos, quien es vicepresidenta de Asuntos Corporativos y Jurídicos de Sostenibilidad de Amarillo, y María Fernanda Sancho, que es gerente corporativa de Jaramillo Mora. Bienvenidas. Gracias. Muchas gracias. Y para arrancar este contexto, la Agenda Verde de la Construcción nos ha confinado en que la construcción va, la materialidad, la eficiencia energética, los sellos de certificación que vemos en las salas de ventas, pero realmente el verdadero pulso de la sostenibilidad se juega en esos hábitos cotidianos que tenemos para convivir en las ciudades. Y hoy queremos hablar de cómo se está redefiniendo el concepto de sostenibilidad justamente para trascender ese metro cuadrado o varios metros cuadrados en los que habitamos y empezar a diseñar estilos de vida, esa movilidad que tanto nos acompaña a los que vivimos en Bogotá y sus alrededores, pero también ese bienestar comunitario y cómo hacer para que perdure por décadas. ¿Quién quiere arrancar? Bueno, Vale, ya. ya. Muchas gracias. Bueno, acá hay muchísimos elementos y retomo tus palabras iniciales en el sentido de decir que, en efecto, el sector de la construcción, pues
forzosamente ha tenido que evolucionar desde hace mucho tiempo, en que ya no se nos puede medir por metro cuadrado, por unidad entregada, por infraestructura entregada, sino realmente por esas oportunidades que surgen a raíz de la entrega de estas unidades habitacionales y cómo diseñamos ese entorno de esas unidades habitacionales para poder decir que realmente estamos apalancando la transformación de los territorios. ¿Cómo la apalancamos? Con la movilidad social, con un bienestar, con una cohesión comunitaria y con un desarrollo sostenible. Estas son las condiciones que realmente le pueden permitir a las personas y a las familias generar ese progreso y ese acceso a oportunidades. Eso es nuestro semáforo en el día de hoy. ¿Esto qué es lo que nos lleva? A una consolidación de territorios resilientes, de comunidades incluyentes y sostenibles. Y eso hace parte de nuestro propósito en Amarillo, algo que descubrimos hace décadas atrás, que Roberto Moreno ha impulsado desde sus inicios, que ha materializado a lo largo de este trabajo durante más de 3 décadas, y es nuestro propósito, traducido en una apuesta integral de transformación de territorios, empoderando comunidades y creando sueños. ¿Esto qué es lo que quiere decir? La vivienda es el punto de partida para cualquier aspiración. Todos los colombianos somos supremamente aspiracionales y siempre soñamos con nuestra primera casa. Entonces, cuando uno llega y logra ese primer activo patrimonial y se consolida y se siente seguro y afianzado en este lugar que le da confianza, realmente se le abren todas las posibilidades económicas, de ascensos, de emprendimiento, de movilidad económica, que al final del día son los sueños de todos los colombianos. Entonces, hacer parte de esta creación de oportunidades para que las personas realmente puedan apalancarse en esta seguridad de vivienda para cumplir otros sueños adicionales en su vida es parte del motor. Y una adición importante es que una vez nosotros hemos entregado esa vivienda, pues básicamente sentimos que ese motor se consolida para las personas, para las familias, para las comunidades, porque es el empoderamiento de todo el entorno en esta materialización de una entrega de una vivienda, de una participación comunitaria y de un aprovechamiento de todo el diseño que ha venido atrás. Y vuelvo entonces a esa parte. Ojalá fueran unos meses de planeamiento, pero la verdad es que este trabajo es un trabajo integrador de muchas aristas que llevan a que ese entorno realmente se consolide. Son, en algunas ocasiones, años o décadas de trabajo concienzudo de planeación, de articulación de entidades públicas, de entidades privadas, de comunidades mismas, para poder nosotros traducir, materializar esa construcción y ese diseño con todos los elementos que una familia y una comunidad debe disfrutar. La cercanía a centros de salud, la cercanía a centros educativos, las vías, los andenes, las zonas verdes integradas, los espacios comerciales cercanos. Y esto es básicamente un afianzamiento de cómo vamos a hacer para que los demás actores nos faciliten esa integración en el diseño para el disfrute automático o lo más pronto posible de las personas que reciben esos hogares. Entonces, es una integración que vemos que solamente mediante la consolidación de todo, la articulación de todos estos elementos, la conjugación de todos estos escenarios de entorno positivo, van a materializar finalmente ese desarrollo y ese impacto que queremos generar en las comunidades. Pues es maravilloso escuchar a una constructora hablar mucho más allá de esa entrega de llaves, de esa entrega de documentos finales. Y me parece también impactante en datos que nos entregaba María Fernanda ahorita off the record de lo que pasa en el suroccidente colombiano y cómo Jaramillo Mora es una constructora que viene trabajando frente a todo lo que significa ese valle tan hermoso del Cauca y sus alrededores, de cómo hacer intervenciones desde lo ambiental y de algunas fragmentaciones sociales que pasan en el territorio, que cada vez se han agudizado de alguna forma. Y esa es esa pregunta que quisiéramos hacerte. ¿Cómo han hecho ustedes em,
para hacer esas intervenciones y que deje de ser vista como una huella destructiva sobre el territorio y pase a convertirse justamente en un motor de una regeneración ecológica, pero también en fortalecer socialmente a todas esas comunidades vecinas que están dentro de un proyecto de construcción de ciudad. Gracias, Gina. De acuerdo con lo que Diana planteaba, antes que nada, muy buenas tardes ya. Si a la panelista anterior le tocó difícil el horario, creo que siendo las 12:45 es aún más complejo. Entonces, gracias por la presencia y por la paciencia. Primero, decirles, Jaramillo Mora es una constructora con más de 56 años en el mercado colombiano. Nuestro foco está, como decían, en el suroccidente del país. Hoy, afortunadamente, después de un trabajo muy juicioso de muchos años, disciplinado, rigor técnico y disciplina financiera, tenemos no solo el orgullo, sino la responsabilidad de ser la cuarta constructora más grande del país, trabajando únicamente en el suroccidente, como lo decía, en el Valle del Cauca. En relación con los temas que se están planteando, si me permiten, quisiera, como se dice de manera coloquial, arrancar por el principio, y es que la sostenibilidad en Jaramillo Mora, si bien fue algo prácticamente innato, natural, que fue naciendo años atrás, cuando de pronto algunos de estos términos no estaban muy acuñados, sobre todo en este sector, como bien decía Gina, y lo hablábamos en la sala con Diana, cuando uno viene de otros sectores, de pronto oil and gas y otro tipo de sectores, son más años en los cuales se ha ido profundizando en estos temas. En el sector constructor, de pronto, pues creció de una manera distinta. Jaramillo Mora, de una manera natural, fue desarrollando acciones que honraran ese propósito, porque hacía parte del ADN de la organización. ¿Cómo está concebida actualmente la sostenibilidad en Jaramillo Mora? Está en el centro de la estrategia, y aunque suene un poco como una frase de cajón, yo pues quisiera explicarles cómo se ve esto materializado. Nosotros diseñamos todo un modelo de gestión integral con enfoque sostenible. Es la manera como opera, no los proyectos, o sea, no es la obra en sí misma, no es la construcción, no es solo el edificio o la vivienda, sino cómo opera toda nuestra organización. Y eso implica desde una declaración abierta y firme sobre cuál es el propósito superior. En el caso de nosotros es: construimos legado que transforma vidas y genera bienestar integral. Eso quiere decir que nada que no pegue ahí es realizable por la organización. Ahí no están las apuestas y ahí no están las decisiones estratégicas de la organización. Luego, diseñamos toda una metodología interna, in-house, que nosotros denominamos metodología de proyectos conscientes y sostenibles. Y sobre eso hicimos todo un mapeo, un journey, así como uno hace el análisis de los clientes, pues hicimos todo un journey de lo que nos implicaba como empresa gestionar el entorno desde mucho antes siquiera de mover el primer metro de tierra para un proyecto. Entonces, esto tiene que ver con el conocer las comunidades, conocer el entorno, los retos, los desafíos, porque independientemente que sea, por ejemplo, en una misma ciudad, no es lo mismo construir en el sur de Cali a Sajamundí, con unas consideraciones particulares, que de pronto construir en Yumbo, que es el municipio más industrializado de Colombia. Y allá tenemos una ciudadela maravillosa, llena de espacios verdes, con desarrollos comerciales que mejoran la calidad de vida de quienes viven ahí, con vivienda bis, con, digamos que amenities y áreas comunes de estratos 5 y 6. Entonces, eso es verdadera inclusión, eso son declaraciones claras de en qué creemos nosotros y cómo desarrollamos. Entonces, entendemos las comunidades, hacemos un análisis integral, pues porque tenemos una apuesta. En Jaramillo Mora queremos ser tu mejor vecino. Genuinamente, que cuando lleguemos no digan: llegó una constructora, van a hacer un mega desarrollo, 14.000, 15.000, 20.000 viviendas, sino llegó alguien que trae progreso pues a esa localidad, o en este caso al municipio de Yumbo, Palmira, Cali, Jamundí, etcétera. Lo otro que quería mencionarles es que para nosotros los conceptos de diseño, del desarrollo de los proyectos, incorporan desde mucho antes términos y elementos de biodiversidad.
Es el caso, por ejemplo, del Bioparque Bosque Lago. Los invito a que algún día cuando vayan al Valle del Cauca, si quieren, nos buscan, nos llaman. Los llevamos. Es todo un humedal que fue recuperado antes de que fuera una apuesta de desarrollo urbano. Antes de entender cuál era la viabilidad de un eventual desarrollo urbano de negocio, era recuperar todo el humedal. Son más de 20 hectáreas que fueron recuperadas, donde se ha visto que más del 38% de esas especies endémicas volvieron. Y como dicen algunos de los compañeros en la empresa, dicen, no solo volvieron ellos, sino que trajeron amigos. Llegaron otras especies a sentarse en ese humedal. Y en ese humedal, sin alterar la ecuación de la naturaleza, implantamos el proyecto. Y no es un solo conjunto residencial, es toda una ciudadela con diferentes desarrollos, pero que se diseña y se modela para respetar ese entorno natural. Eso es Jaramillo Mora. Y para cerrar, en relación con comunidades, hace 2 o 3 paneles atrás que hablaron los de la Red Pro, las Pro Pacífico, Pro Antioquia. Pro Pacífico, pues nosotros somos actores permanentes y claves dentro de ese espacio civil empresarial. La iniciativa de Compromiso Valle, Jaramillo Mora está vinculado permanentemente a Compromiso Valle. ¿Qué es Compromiso Valle para no solo a Jaramillo Mora, sino como una apuesta de región? Es conversaciones sinceras, apertura para la escucha respetuosa. No implica que estemos todos de acuerdo, pero que encontremos cuáles son los puntos comunes y entendamos cómo las comunidades, cómo las personas tenemos diferentes maneras de abordar el territorio, la problemática local, la problemática regional y los retos también de desarrollo. Podría, pues, obviamente extenderme, pero pues quiero ser respetuosa también del tiempo planteado. Gracias, María Fernanda. Justamente les estábamos al inicio contando de cómo la construcción va más allá, cómo transforma la vida, hogares, la diversidad, el entorno. Y nos queda poco tiempo, teníamos más preguntas, pero aquí nuestras panelistas han sido muy estratégicas en sus respuestas para dejarnos los mejores mensajes posibles. Em, Hoy en día, ¿cómo estamos midiendo la construcción? ¿Cómo estamos midiendo cuáles son esos KPIs en la sostenibilidad más allá de la entrega de las llaves y que una familia quede feliz y reciba su unidad habitacional? Bueno, para nosotros la entrega de las llaves en efecto es el inicio de la consolidación de las comunidades sostenibles y esto lo llevamos en nuestro ADN desde hace más de 22 años con aliados como hablábamos ahorita al inicio como Origen, que es un aliado importante de Amarillo en la consolidación de esos elementos que realmente hacen y fabrican y elaboran ese sentido de pertenencia, de apropiación, de comunidad, de convivencia y de bienestar para las familias. Muchas de las personas que reciben esas llaves es la primera vez no solamente que compran una casa, sino que es la primera vez que seguramente llegan a una copropiedad. Y eso tiene sus particularidades que todos entendemos, que a veces lo damos por sentado y muchas veces ni siquiera asistimos a la asamblea de copropietarios porque pues es todo un trabajo. Pero eso es precisamente lo que queremos, acompañar a las comunidades e inculcar en las familias, en las personas, en ese camino de construcción de ayuda pues a la construcción de sociedad. Cuando una familia se siente empoderada con su casa, con su vivienda, con su entorno, con su conjunto, entiende que las zonas comunes son para cuidarlas, que necesitan que perduren en el tiempo, tengan unas reglas claras, sean sostenibles, todos los elementos como el liderazgo comunitario, la promoción de la convivencia, ese sentido de pertenencia, son los que al final del día pueden traducir que el urbanismo sea esa plataforma de desarrollo territorial, porque si no hay un sentido de pertenencia, eso es exactamente a gran escala lo que es sentido de pertenencia a país. Necesitamos que estas comunidades se empoderen y es parte de nuestro trabajo de acompañamiento, incluso posterior, mediante nuestra estrategia de comunidades sostenibles, con programas importantes como el tema de las agrupaciones sociales, en donde tenemos ya 11 agrupaciones sociales a nivel país. Esto es, digamos, parte de la medición, pero adicionalmente es lo que nos hace a nosotros medir que en efecto esa vivienda no solamente cumple el sueño, sino que
genera esas condiciones para que las personas tengan esa aspiración adicional, para cumplir sueños adicionales y para generar un valor de largo aliento, lo que nosotros consideramos desarrollo sostenible. Ok. María Fernanda, para ustedes, ¿cuáles son esos KPIs hoy que miden? Pues no, si me permiten, no me voy a detener en el detalle de los KPIs porque también aquí en un panel anterior decían que a veces tenemos excesos de KPIs y al final el impacto es, digamos que lo determinante. ¿Qué quisiera precisar? De pronto en el sector constructor, y no sé, Diana, si estás de acuerdo, tenemos un gran reto y es construir mejores ciudades. No es crecer de manera orgánica, sino generar valor a partir de las apuestas de crecimiento en las ciudades. Y eso no solo implica el tema de las certificaciones, que muy probablemente muchos de los aquí presentes están familiarizados con ellas, ni también pues acudir a una operación más limpia, la disposición de residuos y otras acciones muy concretas que además son medidas de manera muy rigurosa, la circularidad, la reutilización y demás. Y como también expresaban aquí en horas de la mañana, pues en la métrica ambiental de pronto está más fortalecida o es más robusta por obvias razones. Y lo que falta es ir fortaleciendo esas métricas de impacto para lograr identificar el retorno social. Entonces, nosotros en Jaramillo Mora, punto número 1, comprometidos con construir mejores ciudades. Eso implica decisiones estratégicas actuales responsables que permitan generar valor a futuro y que éste se mantenga. Entonces, esa es una premisa obligatoria, un imperativo categórico a la hora de tomar una decisión desde el negocio, siempre pensando en cómo trascender y generar, perdón, valor Nos está compartido. invitando a irnos a Cali. Total, tienen que ir a Cali. Segundo, nosotros, y lo mencionábamos también antes de ingresar, este sector es supremamente relevante y movilizador de manera transversal en diferentes sectores económicos y en diferentes fenómenos sociales. Diana lo mencionaba, cuando uno entrega una casa y uno de pronto, y lo digo desde la sinceridad personal, uno no dimensiona a veces lo que es comprar una vivienda o qué es entregar una vivienda, cuando uno ve tantas miles de familias que toda su vida su sueño ha sido tener una vivienda para esa familia y probablemente la única en la vida. Ese es un sueño de vida. Cuando uno pregunta y caracteriza territorio y le pregunta a las comunidades y le preguntan a uno, creo que la gran mayoría en nuestro corazón es tener una vivienda propia. Entonces, cumplir el sueño y hacer parte de ese sueño no solo es una responsabilidad, sino es una cosa supremamente enriquecedora. Entonces, ahí hay un eje de atención importante. Segundo, cuando uno habla de lo que implica generar empleo en el país, y uno dice el sector de la construcción, más o menos estamos sobre 1.6, 1.7 millones, y de ahí, del empleo que nosotros generamos, el Pareto está en estratos 1 y 2, que del empleo que generamos, yo creo que es un movilizador social impresionante. Fomentar la formalidad laboral, la oportunidad de laborar, de trabajar, el encadenamiento productivo de esos contratistas pequeños, porque también hay informalidad y hay que trabajarla, fortalecer el tejido social. Y tercero, el otro punto que de pronto quisiera resaltar y es cuando se hablan de esos planes de desarrollo territorial, esos planes de ordenamiento, toda la normativa y la regulación para lograr el equilibrio. También tenemos que ser conscientes que construir mejores ciudades requiere de una seguridad y una estabilidad jurídica clara, pero también que entendamos que la habilitación urbana trae de la mano desarrollo y progreso. Es que permitir la accesibilidad a los servicios públicos es dignificar a las personas y garantizar la calidad de vida. Generar espacios donde con certificaciones las familias mismas y el planeta se van a beneficiar de tener menos consumo de servicios públicos, mejores sensaciones térmicas. De pronto en Bogotá, que decía que hoy está haciendo un poco de frío, no sé si están de acuerdo conmigo, pero en zonas donde el clima de la ciudad de nosotros oscila entre los 27 y los 32 grados, pues que vos puedas vivir en unas condiciones dignas, buenas, con una sensación térmica adecuada,
donde tenga servicios públicos, pues digamos que eso es pegarle al corazón de lo que también es dignificar a las personas. Y esto siempre respetando a las comunidades donde llegamos. Donde nosotros llegamos, dejamos infraestructura para el uso público, no solo de las ciudadelas o de los desarrollos urbanos que hagamos, sino son parques, son vías, son humedales como el que les comentaba, son intervenciones en la comunidad que permiten espacios no solo respetuosos, sino incluyentes. Y estoy de acuerdo con Diana, ya cuando uno, digamos que hace paulatinamente ya el retiro, termina ya la fase constructiva del proyecto y ya quedó terminado hasta su última etapa, lo que trabajamos nosotros es la apropiación del espacio, que esas comunidades se sientan dueñas de los espacios, que los cuiden, que haya seguridad, que haya lugares para que los niños jueguen, que al final las personas mayores y los más jóvenes encuentren espacios de encuentro. Entonces, es una apuesta integral que con muchísimo gusto, si de pronto he generado alguna curiosidad en ustedes de quiénes somos en Jaramillo Mora, pueden consultar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, nuestro informe también de gestión integral sostenible. Muchas gracias, María Fernanda. La última pregunta se la vamos a retornar al auditorio. El eslogan de esta cumbre es "Mejor es posible". Aquí hay inversionistas, hay académicos, hay ONGs, hay personas del sector público. Y esa pregunta es, como hemos hablado tanto de alianzas estratégicas, ¿cuáles serían esas reglas de juego de todos los actores que estamos presentes para acelerar la transformación de la ciudad como plataforma de desarrollo? Y se las dejamos a ellos porque ya nos tenemos que ir, nos está titilando hace mucho rato los segundos, pero un poco que en estos 2 días de conversación nos quedemos con eso. Las reglas de juego hoy han estado de una forma. ¿Cuáles serían esas nuevas reglas para hacer una recomposición y una transformación de mejores ciudades en donde habitamos ustedes, ellas y yo? Nos quedamos con 3 conclusiones. La sostenibilidad no es un atributo solo de la edificación, realmente es una experiencia de vida. Se diseña así en planos o en la planeación estratégica, pero se vive en el parque, en la ciclovía, en la caminata, en el humedal y en ese tejido social que florece en cada una de nuestras vidas. La segunda es que estas grandes constructoras, y todas, son realmente unas aliadas a largo plazo. El verdadero éxito del desarrollo urbano no se mide en esa entrega, como bien lo pudieron escuchar hoy, sino en cómo se autogestiona la comunidad y cómo se autogestionan las ciudades. Y lo tercero es que definitivamente hacer ciudad requiere una orquesta y más que una filarmónica y una sinfónica. Las constructoras no pueden solas, pero tampoco lo pueden las ciudades, ni a punta de decretos, ni a punta de decisiones. Se necesita una articulación consciente, tanto de la inversión privada como la del sector público, pero sobre todo la del compromiso de la ciudadanía. Muchísimas gracias a Diana y a María Fernanda por este espacio, a la cumbre y a todo el equipo por invitarnos. Y bueno, que trascienda todo lo que pase acá para que aprendamos y hagamos mejores inversiones sociales privadas, pensando siempre en el ciudadano al centro. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias.